Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes. Como siempre, invitándoles a ustedes a que coloquen a Dios en el centro de sus actividades y de esa manera puedan trazar sus metas y objetivos durante toda esta semana. Éxitos para cada uno de ustedes. Esta mañana me acompañan conocedores en temas de seguridad para comprender mejor los alcances que debe de tener una política pública que busque darle seguridad al país. Recientemente conocimos ya del lanzamiento del nuevo plan de seguridad. Este fin de semana, por cierto, el presidente Nayib Bukele y miembros de su gabinete de seguridad se reunieron para darle cierta ampliación a este plan que han lanzado en los últimos días y que busca también incorporar otros municipios que están considerados como o calificados como violentos. Así es que vamos a procurar hacer una, digamos, valoración sobre estas acciones, así como también de otros aspectos que tienen que ver este factor que por años ha venido afectando, no solo golpeando la moral de nuestra sociedad, sino que también la parte económica. Así es que para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios el exministro de Defensa, el general Humberto Corado Figueroa, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. General, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña el doctor Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad, abogado de la República. Gracias por acompañarnos, doctor. Un gran gusto, Ernesto, estar acá con usted. Qué bueno, porque vamos a aprovechar desde luego poder conocer desde la óptica de ustedes cuál es, digamos, el reto más grande y sobre todo aquellos aspectos que debe hilvanar una política como tal. Por cierto, mucha esperanza ha despertado en la población este relanzamiento de medidas que buscan frontalmente atacar el problema delincuencial. ¿Cómo lo ven ustedes, general? Bueno, indudablemente que es muy temprano para hacer un análisis a fondo de este nuevo plan del gobierno, pero hay algo que a mí me llama la atención. Veo por primera vez al presidente de la República tomar el control de esta gran necesidad que tenemos en el país de lograr la pacificación de la sociedad. Eso ya es un punto bastante importante. También veo que ha formado equipos de seguridad entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Se ve un poquito más coordinación entre ellos, pero hay algo muy importante en esto. Este plan, para que realmente fructifique, tiene que ser un plan de largo plazo y un plan permanente. No se puede hacer un plan para unos pocos meses y luego se abandona el esfuerzo, sino que tiene que ser constante. Además de ello, tiene que incorporar a todos los elementos que pueden participar en este esfuerzo. No solamente la parte de represión, sino que la parte de prevención, como se ha dicho muchas veces. Es decir, tiene que ser un plan más amplio en el que la participación del gobierno sea casi absoluta. Casi todos los ministerios tienen algo que hacer en este proyecto. Por lo tanto, considero de que si es un plan a largo plazo, permanente en el tiempo y en el espacio, y es integral, creo yo que puede dar resultados. Doctor. Pues coincido en mucho con el general. La verdad es que yo sostuve desde hace muchos años que este tema, para que se resuelva, requiere de la dirección personal del presidente de la República. Y esto es así porque las carteras de Estado tienden a funcionar como cotos de caza de los ministros y se vuelve un verdadero problema en cómo hacerlos coordinar con la autoridad entre un ministro con otro. Porque vaya, aparte de la lógica que le he escuchado a los funcionarios y espero que efectivamente todo eso está y que cumpla todos los requisitos que el general decía, esto tiene que ser permanente. O sea, cuando uno va a tomar un territorio, no lo va solo para llegar y salirse, porque eso que fue uno de los enfoques del gobierno pasado, que crearon batallones de reacción y no
batallones de control territorial. Ahora pareciera que el enfoque va más al control efectivo. Falta verlo, todavía no es difícil dar una opinión final. Pero vaya, asumiendo que se está haciendo el control territorial, la primera fase es esta que estamos viendo. Tendría que ser obviamente una intervención de parte de la fuerza pública, pero inmediatamente después, como decía el general, tiene que entrar en secuencia, o sea, área que se declara prioritaria de seguridad, área que es la prioritaria de la inversión social. Porque no puede haber que están haciendo mecanismos de seguridad en cierta lógica territorial y salud anda por otro lado, FISDN anda por otro lado. Es decir, creo que este es un tema y ahí es donde es fundamental la jefatura del presidente. Entonces, si la cosa va a venir por ese lado, pues yo creo que probablemente vamos a ver resultados, algunos inmediatos, pero creo que lo fundamental va a ser que la autoridad Estado, es decir, los entes del Estado, van a hacerse valer nuevamente en todo el territorio del país, que era una de las cosas que se ha señalado por años que se perdió. A ver, sin pretender a lo mejor hacer leña del árbol caído, pero a diferencia, como decía el general Corado, Figueroa, a diferencia del anterior presidente, el actual presidente Bukele se pone al frente, ¿no?, de este tema. Ese es un mensaje muy positivo, sobre todo cuando lo vemos reunido, aunque sea a altas horas de la noche con su gabinete, o enviando mensajes en su cuenta de Twitter. Bueno, él es especialmente mediático, ¿no? Eso no es malo. Pero yo quisiera recordar el discurso del presidente Sánchez Serén cuando toma posesión. Y él fue categórico en decir que él en ese momento se hacía cargo de la responsabilidad ciudadana. Eso nunca pasó. Entonces, yo quisiera pensar que este accionar del presidente actual es un tema que se va a mantener en el tiempo, porque al final la economía, con tal que la dejen en paz, va a funcionar. Con tal que le desactiven todos los muros de trámite que construyó el gobierno pasado, va a funcionar. Pero no se va a sustentar si no resolvemos el tema de seguridad. Entonces, a mí me hace lógica que para el presidente debería ser, y pareciera que en este momento lo es, la prioridad. Ojalá se mantenga en el tiempo y no después de 6 meses abandone eso. Dicho sea de paso, quiero recordar que él dijo que en 100 días venía el señor Funes, y esos 100 días vencen el 9 de septiembre. Yo quisiera que lo mantengamos en la memoria, porque sería para una fiesta nacional. Ok, ¿quiere ver el señor Funes acá usted? Yo sí, la verdad que se lo merece. Está bien. Interesante. A ver, veamos este otro elemento desde su ángulo, ¿no? Esa parte que usted resalta. Esperaría que fuera un factor de mucha, digamos, de mucha esperanza, de mucha, digamos, de un mensaje contundente, el hecho de saber de que el presidente está al frente. La política, esto debería ser una política de largo plazo y permanente, pero esto requiere de recursos para ser efectiva, ¿no? Sí, indudablemente que es un plan macro. No es un plan marginal del gobierno, sino que es la prioridad número 1 para el gobierno. Y algo muy importante en estos casos es que debe haber resultados. Aunque sean resultados pequeños, pero tiene que irse viendo una mejoría para que este plan realmente se vaya fortaleciendo y que sobre todo la ciudadanía vaya sintiendo confianza de que la situación está comenzando a mejorar. Por lo tanto, este es un plan que no solamente se circunscribe a la parte puramente policial y militar, sino que tiene que haber otra cantidad de elementos adicionales para poder examinar cuáles son las alternativas de solución de este problema que es grave. Se me ocurre que acá tienen que trabajar muchos psicólogos, sociólogos, abogados, para ver qué otras alternativas fuera de lo que ya se hizo se pueden alcanzar. Se habla mucho de hacer una especie de aperturas para algunos pandilleros o expandilleros que quieran reincorporarse a la sociedad. Hacer un trabajo parecido al que se está haciendo con los centros penales, con ese programa Yo Cambio,
que en alguna medida se ve que esta gente, por las declaraciones que yo he escuchado de ellos, es que están empeñados realmente en regenerarse y tratar de reincorporarse a la sociedad en una condición diferente a la que les permitió delinquir. Entonces yo creo que un programa así social orientado a las pandillas, pero de gran alcance y que se vean resultados positivos, yo creo que es necesario hacerlo para que complemente la actividad puramente de control territorial. Puntualmente, traslado de reos, ultimátum de 72 horas a telefónicas para bloquear señal en centros penales. Son acciones a las cuales, sin duda alguna, cuando la población las recibe, se percibe como una especie de esperanza de que pueden las cosas ir cambiando poco a poco. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es que ya desde hace varios años habían investigaciones tratando de determinar la confianza de la población en la democracia. Y empezó a surgir un tema que creo que se manifestó bastante claro hoy en febrero. Es el tema de la necesidad de cierto autoritarismo en la dirección del Estado. Esto parte orientado porque la percepción de la población era que las leyes garantistas, que todo tenía que ser un acuerdo, que para, por ejemplo, disolver una manifestación primero se tenía que llegar a un acuerdo con el comisionado de los derechos humanos, es decir, todo ese tipo de cuestiones que hacen que el Estado reaccione con lentitud empezó a generarle desconfianza a la población. Y empezaron a decir, ojalá que llegue alguien. Es decir, en algún momento recuerdo que se rumoró que el general Munguía Payés estaba tratando de ser ese alguien, porque si usted recordará, hizo varios despliegues de fuerza en el centro de la ciudad cuando lo llamaba el Congreso y se tomaban todo el centro y andaban los helicópteros arriba y con francotiradores en los edificios, es decir, mandando señal de autoritarismo, de autoridad. De autoridad. Entonces yo creo que estas señales que está mandando el presidente dan esa sensación, es decir, aquí yo mando, ¿verdad? Ese aquí yo mando obviamente tiene los límites de la legalidad y yo creo que es algo que más temprano que tarde lo va a tener que comprender. Porque darle una orden de 72 horas a las telefónicas, pues yo la puedo dar. Probablemente las telefónicas van a tratar de cumplirla, pero si no la cumplen, la reacción no es inmediata, es decir, el presidente puede decir ciérrenlas, pero es que no es así nomás. Hay todos unos derechos adquiridos, unas leyes que cumplir, una serie de cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones, si bien es cierto, suenan bien, hay que tener siempre presente que ejecutarlas, ya cuando la otra parte se le pone enfrente, no es fácil. Hay mecanismos legales que deben ser respetados y lo que va a hacer entonces es empezar a perder batallas. ¿Verdad? Como el tema de los destituidos que no le suprimieron la plaza, ese tipo de cosas van a empezar a constituir pérdidas en esa lógica. General, en ese mismo sentido, la población percibe mensajes de aliento y de contundencia para poder llevar a cabo este plan que ahora abarca 16 municipios, según lo anunciado este fin de semana por el gobierno. A mí me ha llamado la atención que este gobierno haya hecho este plan de largo alcance en tan pocos días de estar funcionando. Probablemente tenían ya algún plan preconcebido y eso les ha permitido ponerlo en ejecución, porque no es fácil diagramar un plan de esta naturaleza. Porque requiere de mucho personal, requiere de mucho detalle y también hay muchos recursos que se necesitan para poderlo ejecutar. Pero ojalá que haya sido un plan bien concebido, que esté bien detallado y que no haya sido solamente una cuestión así de momento, de poder, al ver la necesidad que se tiene de seguridad, de poder lanzar este plan de largo alcance. Yo siempre he opinado en estos foros que la seguridad en el país, la seguridad interna, quizá ha adolecido de un plan de campaña de Estado de largo plazo, que debió haberse diseñado
allá por los gobiernos de Arena y que todavía tuviera la posibilidad de estarse ejecutando. No sé si ese plan de campaña existe. Hago una comparación con lo que nosotros hacíamos durante la guerra. Nosotros en la Fuerza Armada hacíamos planes anuales, pero también teníamos un plan estratégico de largo plazo para enfrentar el conflicto que estábamos enfrentando. Entonces, eso nos permitía a nosotros tener una visión clara de hacia dónde queríamos ir, cuáles eran los medios que necesitábamos y cuáles eran los ajustes tácticos y estratégicos que había que hacer en el camino. No sé si ese plan de campaña existe para la seguridad pública. Me gustaría saberlo y algún día poder ver concretamente si ese plan existe, porque ahí es donde se puede ir modulando el avance y los logros efectivos para ir solucionando ese problema. Fíjese que es interesante ese punto que menciona, general, porque eso me lleva un poco a pensar que si bien es cierto, aquí lo que se requiere es examinar qué hemos hecho mal, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Dónde estamos y hacia dónde se quiere ir para resolver el problema? Ambos, ustedes han sido y han estado cerca de este tema que estamos abordando esta mañana, pues han sido funcionarios. ¿Hay algo mutante en esto? ¿Hay una evolución que a lo mejor no ha sido examinada detenidamente? Bueno, en primer lugar, y yo creo que hay que decirlo, la seguridad desafortunadamente siempre tuvo un enfoque ideológico. Está en la base de la negociación de los acuerdos de paz. Acuérdense que disolvieron los cuerpos de seguridad porque a petición del elemento guerrillero se consideraban las entidades represoras de la guerrilla y por eso se disuelven. Se le crea a la policía con un concepto civil que la traducción que se hizo de ese concepto civil pues es indisciplinado para contraponerlo con la disciplina militar. Todo eso dio toda una discusión estéril en el país por años de que según por ejemplo gente como Manuel Melgar, que era jefe de la Comisión de Seguridad, que después fue ministro, él creía, y después me convencí que lo creía realmente, era que los delincuentes son víctimas del sistema capitalista. En consecuencia, no se puede hacer nada contra la delincuencia hasta no cambiar el sistema. Esa actitud nos llevó a que cuando llegó el gobierno Funes, lo primero que dijeron los funcionarios del gabinete fue: vamos a abrir una autopista de oportunidades para los reos y los delincuentes. Esos tipos de mutaciones, para llamarlo así como usted le puso, pero realmente lo que son los cambios de enfoque ideológico que se le va dando al gobierno. Es decir, no ha sido posible llegar a un acuerdo supraideológico de tal manera que tanto la fuerza de izquierda, la fuerza de la derecha, la fuerza del centro, estén de acuerdo que esa es la lógica de la seguridad. Entonces, ahora, por ejemplo, ya surgieron voces, y van a seguir surgiendo voces en contra del plan, de lo que se está viendo del plan de seguridad. Por ejemplo, hay voces que dicen, bueno, ¿cómo se seleccionaron las ciudades? No todas las ciudades que se mencionan ahora que van a ser intervenidas están entre las más violentas, dijo alguien. Alguien dijo, bueno, esos 1.600 prisioneros puestos en calzoncillos ante los medios es una violación de los derechos humanos. Es decir, todo ese tipo de cosas van a empezar a pasar, ¿verdad? Otra vez el elemento de que el tema de seguridad no sea un punto de acuerdo de toda la sociedad se va a volver un problema. Y entonces otra vez, voy a insistir, se van a venir en reiteradas derrotas judiciales. Porque eso va a pasar con los que le quitaron los empleos y que eran plazas de ley de salario y que tenían alguna defensa legal, les van a empezar a decir que hay que restituirlos, hay que pagarle los salarios caídos. En este tema de mover los reos, así como los movieron, van a venir las declaraciones de los derechos humanos que están violentando los derechos de los reos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tema de cosas hay que visualizarlo. Yo lo que quisiera es desearle suerte al gobierno, porque en la medida que lo haga bien, el país sale bien. Entonces, si eso pasa, sea este gobierno, sea el próximo, pero alguien tiene que hacerlo.
y ojalá que lo hagan bien. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor en sus expresiones. La verdad es que no es fácil enfrentar un problema tan serio como este. Por eso yo creo que El Salvador tiene que hacer uso de todos los recursos disponibles localmente y también de tipo internacional. Aquí se cometió un error, a mi juicio, de desechar el plan de Giuliani por el gobierno anterior. Y ese plan tenía ciertos aspectos que eran válidos para nuestro país. Un plan probado, un plan que dio resultados en Nueva York, que yo creo que valía la pena estudiarlo y valía la pena extraer de él algunas experiencias. Y se hizo de lado. Realmente para mí fue una mala decisión del gobierno. No entiendo que por razones ideológicas lo hayan hecho, porque era un plan que incluso la empresa privada lo había financiado. O sea que prácticamente el gobierno no tenía mucho que invertir ahí. Entonces, cosas como esas no pueden seguir pasando. Entonces, hagamos uso de los recursos que hay también a nivel internacional para poder resolver este problema. Fíjese que este análisis que hacemos esta mañana nos lleva al abordaje de los diferentes aspectos que están siendo tratados tras el anuncio hecho por las autoridades. Decía y esto lo recuerda seguidamente el presidente Bukele, en cuanto a sostener de que la violencia ha sido para algunos partidos políticos como una carta de negociación para sacarle el mejor de los provechos. Lo vuelve a recalcar, incluso habla de atacar directamente el tema de las finanzas de estos grupos. Bueno, él insinuó en esto de las finanzas que habían políticos que financiaban a las pandillas. Pero independientemente de si eso se prueba o si no se prueba, yo creo que las pandillas, por su rol territorial, porque hay que aceptar algo, no todo el territorio del país, pero hay zonas del territorio del país donde la pandilla ha sido la autoridad. Es decir, el gobierno de El Salvador perdió control del 100% de su territorio, que es un requisito fundamental para que sea considerado un Estado. Y por eso creo que el arzobispo en algún momento habló que nos estábamos acercando a un Estado fallido, porque en la medida que la autoridad no se puede hacer valer en todo el territorio, hay zonas del territorio donde el Estado falló, no cabe ninguna duda. Y eso en la práctica tuvo unas manifestaciones con los líderes políticos locales. Los políticos locales no podían hacer política si no era hablando con las pandillas. Y en las elecciones, cuando son eventos nacionales, tampoco podían hacer operaciones si no había una especie de conversación o un acuerdo con las pandillas. Claro, se vieron casos que son exagerados. El tema de que se filtraron unos videos del alcalde de Ilopango con el actual alcalde de San Salvador, que estaban negociando fondos con unas pandillas. Se filtraron otros videos del que después fue ministro de Gobernación y que ahora compitió por la Secretaría General del FMLN, donde le estaban ofreciendo 10 millones a las pandillas. Es decir, está claro que la cuestión fue escalando a un punto tal donde, es más, en el plan de recuperación del centro de San Salvador se ha insinuado también que pudieron haber acuerdos en el sentido de que no molestaran el trabajo de las 8 manzanas del centro de San Salvador. Entonces, esta es una realidad. Yo lo que me imagino es que de alguna manera esa realidad, como decía el general, con mucha elegancia, es decir, hay que crear mecanismos para que los cierto tipo de pandilleros se puedan reinsertar. Pero eso no se crea sin analizar, sin hablar, sin ver. No es una tregua de la que estoy hablando. ¿Estamos hablando del desmontaje de esa estructura? Puede ser. Yo en personal creo que las pandillas ahora es un elemento epidémico. Y la tarea no es disolver, porque no la van a lograr disolver, sino volverla un elemento endémico en la sociedad.
Es decir, quitarle el carácter epidémico del fenómeno. ¿Y cuál es ese? ¿No El es el carácter tema el financiero como lo está viendo el gobierno hoy en día? El financiero es una parte, Es por una supuesto parte. que es una parte, pero eso usted lo ve que se hace contra los carteles de la droga y todo. No, creo que la base es quitarle el soporte social. Y eso es lo que hay que hacer, lo que dice el general. Tienen que entrar detrás de las fuerzas que van a tomar el control del territorio, tiene que estar el Estado en su totalidad. Es decir, tiene que haber obras de bienestar, obras que peleen contra la marginalidad social que se dé en esa zona. Si eso no se da, olvídese, este fenómeno va a continuar epidémicamente. General. Sí, totalmente de acuerdo. Este es un problema que se ha ido complicando a lo largo de los años. Tengo la impresión de que el Estado no ha sido capaz de manejarlo adecuadamente porque ha habido muchos cambios de políticas y de estrategias. Cada gobierno prácticamente ha tratado de hacer lo suyo y eso no es conveniente porque no ha habido continuidad, no ha habido una contundencia pues, para poder tratar este tema, que es un problema nacional que causa graves daños a la economía y sobre todo a la sociedad. Tenemos una cantidad de muertos que son inadmisibles. Realmente no podemos vivir en una sociedad tan violenta como la que tenemos y en la cual pues la mayoría de hechos delictivos provienen pues del accionar de las pandillas, ya sea entre ellos o en el accionar de ellos contra la sociedad. De tal manera que yo creo que vale la pena sentarse un momento y hacer un análisis profundo del fenómeno para poderlo enfrentar, porque es lo primero que hay que hacer. Hay que tipificar este problema, porque si lo estamos tipificando equivocadamente, entonces se van a tomar decisiones erradas y los resultados no van a ser los mejores. Claro. Bueno, en este tema hay voces que también tienen voz y voto, ¿no? Es decir, que tienen voz y voto. Ustedes decían, en la medida que el gobierno territorialmente logre recuperar estos municipios, el Estado también no debe de ser o de estar ausente, ¿no? Debe de estar permanente en esto. Vamos a hablar un poco en términos regionales, porque también esto hay que verlo con una connotación de carácter regional. El problema no solo lo tenemos nosotros, de hecho gran parte del problema por la cual hay preocupación en el tema migratorio, precisamente es por el tema de la inseguridad en estos municipios. Un poco en la valoración de la ampliación del plan de seguridad que el día de ayer el presidente Nayib Bukele anunciara en su fase, llamémosle 2 prácticamente, de ampliación, lo cual consiste en incluir y reforzar con 1,000 efectivos de la Fuerza Armada y 500 policías más este plan. Este es el análisis que tenemos ahora acá con nuestros invitados. Desde luego, para que usted participe, escríbanos @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que usted formule sus comentarios y preguntas con relación al tema que tenemos esta mañana. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y 0 deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces ahora con esta imagen hasta el sector de... Este es el Boulevard del Ejército. Como siempre, una situación muy, pero muy complicada, sobre todo cuando se trata de horas pico, ¿verdad? El tráfico vehicular, este es el que viene de Soyapango hacia el centro de la capital. Lento, ¿verdad? Así como lo está usted observando en esta imagen, en vivo, en directo, a las 6:59, así está el tráfico en el Boulevard del Ejército. Tome en consideración si usted piensa viajar por esta zona para evitar pues verse afectado precisamente por esta carga vehicular que, como repito, es producto de la hora pico.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Bueno, la invitación es para que usted forme parte de esta actividad que está programada desde luego para que usted conozca y forme parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Bueno, continuamos conversando y en el análisis con nuestros amigos, el doctor Francisco Bertrán Galindo y el general Humberto Corado Figueroa, sobre el análisis y el estado de la seguridad en nuestro país. Un examen que creo que también vale la pena hacer en esta conversación que tenemos es el comportamiento regional que tiene el fenómeno de la delincuencia, porque creo que no somos un país aislado de tenerlo. De hecho, el rebote lo tenemos allá en los Estados Unidos, particularmente cuando vemos que el tema de la migración se enfoca bajo la lógica de que estos países poco o nada hacen precisamente para darle seguridad a la gente y que esa es una de las razones por las cuales migran. A Dios gracias, y lo voy a decir así, a Dios gracias, se postergó el anuncio de la implementación de este plan operativo de redadas que tenían el día de ayer en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque de alguna manera eso estaba causando también mucha preocupación en muchos salvadoreños. Pero esa es parte de la realidad y el rebote, como lo decía, que se tiene. La reunión que tuvo, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele con el presidente de México también el pasado jueves trajo consigo plantear aspectos que tengan que ver con detener ese flujo migratorio. ¿Cuál es el examen que ustedes hacen también a este fenómeno que es causal del problema de la violencia en el país? Sí, el problema es que es un problema tan serio que no solamente tiene una arista en la cual solucionar. Yo creo que se pueden instalar unidades militares en la frontera sur de México y Guatemala. Se pueden ahí instalar miles de soldados para detener el flujo migratorio. Pero ese flujo migratorio no se va a reducir si no se solucionan las causas que lo están provocando aquí internamente. Y aquí internamente hay dos causas básicas por las cuales la gente se va. Falta de empleo y falta de seguridad. Esos dos aspectos considero yo que son más importantes solucionarlos acá internamente en la medida de lo posible y complementarlo lógicamente con las medidas de contención que se están haciendo en la frontera de México con Guatemala y aún en los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tienen razón de querer normalizar, digamos, su migración hacia su territorio. Pero Estados Unidos, México y todos los países involucrados tenemos que hacer un esfuerzo común de gran alcance, de gran envergadura para solucionar los problemas que están generando la migración, que son el desempleo y la inseguridad. Bueno, a ver, doctor. Bueno, es que yo creo que el enfoque no está malo en el sentido de que, vaya, por ejemplo, ¿por qué nuestros pueblos, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, pudiéramos decir, no se desarrollan? ¿Por qué? Porque uno de los primeros que uno puede pensar y concluir es que el Estado es corrupto. O sea, los funcionarios están metidos en corrupción. Y cuando digo corrupción no me quiero referir solo al uso de la partida secreta o a las mordidas que puedan pedir. Es que la corrupción tiene manifestaciones bien específicas y muy generalizadas. Y comienza por una cosa sencilla, que es el funcionario que no hace la labor para la cual ha sido contratado y por la cual le pagan, es un funcionario corrupto.
Y a partir de allí, entonces empezamos a entender el problema. ¿Por qué la gente desconfía en la policía? Porque la policía no hace su trabajo. En lugar de estar a la par de la sociedad, empieza a hacer acuerdo con los grupos a los que se supone que tiene que combatir. Entonces el ciudadano no se reporta con la policía porque dice, si yo le reporto al ratito, el pandillero lo sabe o el del cartel lo sabe. Y entonces empiezan los estados, como el estado de Honduras, el estado de Guatemala, en parte el estado salvadoreño, metido con grupos delincuenciales, llámele usted pandilla, llámele usted carteles, llámele usted red de cuello blanco. Pero entonces, ese problema, para mí, hay que resolver. Hay que luchar para que entendamos que la corrupción va más allá de un tema de mordidas y que de un tema del uso de los fondos públicos. Es simplemente un tema de no cumplir su tarea, de no hacer lo que tiene que hacer cada quien. Un juez que no juzga es corrupto. Un policía que no vigila, que no patrulla, que no hace, es corrupto. Entonces, ese tipo de conceptos tenemos que empezar a manejar dentro de la sociedad. Ahora, el fenómeno ya a esta altura, ya estamos hablando de que ya lleva el fenómeno fácil, ha de haber empezado en los 90, finales de los 80, estamos hablando ya de 20 años, más 20 años, son 40 años, que es un fenómeno que ha venido creciendo, porque el Estado corruptamente no tuvo capacidad de cómo manejarlo. Entonces, y tiene manifestaciones en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. En Nicaragua menos por la forma de régimen que tiene. Pero también tiene manifestación en México y tiene manifestación en Estados Unidos. Es decir, el fenómeno no es simplemente de los pandilleros salvadoreños. Claro, es la connotación va más allá de lo que puede ser lo circunscrito para nosotros. Ahora, yo creo que la forma que el gobierno pasado empezó a combatir a la policía, que entiendo que lo va a seguir haciendo y ojalá ya en su totalidad, es el hecho de combatir la fuente de recursos, ¿verdad? Es decir, cómo se financian las pandillas. En la medida que se logre desarticular las estructuras de financiamiento de las pandillas, asociado con una desarticulación fundamentalmente social de la estructura de las pandillas, pues entonces creo que vamos a tener resultados. No sé si hay la inteligencia dentro del Estado para eso, y cuando me refiero a Estado, aquí estoy hablando de Estado de El Salvador, Estado de Honduras, Estado de Guatemala, si hay la capacidad de inteligencia para saber quién es quién en todo esto y saber quiénes realmente son los financistas, dónde están los verdaderos meollos de las cosas, faltaría ver, pero vaya, creo que la lógica indicaría que deberían ir por ahí y pareciera que el discurso al menos está bien puesto. Falta ver que lo hagan. Ahí hay una gran diferencia entre que yo piense lógico y que las cosas me funcionen. General, ¿por qué toqué el tema migratorio y viendo un poco el escenario en el cual se mueve el tema de la seguridad? Hace unos minutos quisiera que nuestro productor nos colocara de nuevo esta información, porque esto tiene que ver precisamente con el problema, el tema de la deportación. O sea, mientras Estados Unidos también deporta gente buena, gente que busca desde luego salir del problema de la pobreza, del problema de la inseguridad, pero también nos regresa o nos manda lo malo de ella, ¿no? Y este es un problema que también por años ha venido siendo muy significativo. Más de 1 millón de indocumentados tienen orden de deportación en Estados Unidos. No estoy diciendo que todos son malos, pero la experiencia en el pasado nos demuestra de que sí viene mucha gente que es la que ha venido a hacerle daño a la sociedad, ¿no? Sí, desafortunadamente el origen de este fenómeno que tenemos aquí en El Salvador y en Centroamérica de las pandillas se originó en los Estados Unidos. Esos conceptos de pandilleros que extorsionan a la sociedad no lo conocíamos aquí en Centroamérica, antes del conflicto interno, sino posterior a este fenómeno. Y de allá comenzaron a venir los primeros pandilleros ya entrenados para realizar estas actividades de los Estados Unidos, precisamente por estas deportaciones masivas que el gobierno de Estados Unidos hace hacia los países de origen, y lo hace con todo su derecho, porque lo que hacen es hacer prevalecer sus leyes. Pero el problema es que el efecto que se causa
es totalmente nefasto aquí en nuestros países. Entonces yo creo que con los Estados Unidos habría que tener una política de convivencia, digamos, de los intereses, que vea los intereses nacionales de Estados Unidos, pero los intereses nuestros también. De tal forma que si él va a deportar a individuos que están siendo negativos en su territorio, que también los estados nacionales de Centroamérica tengan la capacidad de recibirlos y hacer algún manejo administrativo y jurídico de estas personas. Porque el problema es que cuando los deportan y estos quedan aquí libres para hacer cualquier actividad, entonces se dedican a la delincuencia y pasan a engrosar las filas de las pandillas que están causando los problemas aquí en El Salvador. ¿Cómo volver sostenible un proyecto de seguridad para el país? Nosotros tenemos el Fondo de Ingresos Especiales, ¿no? La contribución especial, claro, que entiendo ya fue declarada ilegal. No sé si todavía se está aplicando esta situación. Porque en el tema de recursos habría que ponerse a pensar también cómo y cuánto realmente va a costar darle sostenibilidad en el tiempo a esto. Pero es que yo creo que es una mezcla. Vamos a ver. Es muy seguro que se van a necesitar más recursos. Pero yo no sé si voy a inyectar más recursos a un huacal sin fondo. Si esta información que yo escuché es cierta, eso nos puede explicar el problema de por qué el presupuesto de seguridad ha subido 400% en 15 años y no ha mejorado la operatividad del tema de seguridad. Se dice que hay alrededor de 120 comunicólogos en la policía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué la policía necesita 120 gentes de comunicación? Y si esa cosa la empezamos a multiplicar y ver probablemente cuántos son los administrativos de la policía, cómo es la secuencia de los turnos dentro de la policía, cómo se usan las balas, las pistolas, cómo se compran las botas, cómo se compran las telas, cómo es el sistema de logística. Si usted se pone a pensar, la policía es más grande que todas las multinacionales locales. Tiene más empleados que todos ellos y usa un presupuesto más alto que todos ellos todos los años. ¿Cómo es posible que no tenga uno de los gerentes financieros más importantes del país viendo el tema de las finanzas de la policía? Para gerenciar bien. Entonces yo creo que, dado que hay cambio de gobierno, este es el momento de poder hacer las revisiones. Yo sí revisaría la eficiencia del uso de los recursos en el sector seguridad para poder entonces decir cuántos recursos más me falta. Y ahí a ese recurso más habrá que buscar la forma, pero yo creo personalmente que si se hace bien el trabajo de la alocación de recursos adecuadamente y eficazmente, yo le aseguro que lo que se va a necesitar es mucho menos. Y eso le permite hacerlo permanente. El otro tema de permanencia es la relación inversión pública, estrategia de seguridad. Si la inversión pública, y el general puede ampliar bastante sobre este tema, en la época del conflicto, cuando iban a los lugares que la guerrilla llamaba lugares liberados, entraba el ejército, desplazaba a los guerrilleros y inmediatamente empezaba un fenómeno de construir autoridad y construir comunidad. Es decir, entraban detrás de ellos la parte política, el FISDL, la salud y todo ese tipo. Bueno, algo parecido tendría que ser ahora. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la prioridad de la inversión social está dada por la lógica de la seguridad. Y por ejemplo, en el tema del usar todos los recursos de la seguridad, tenemos los CAM. Yo lo veo en Santa Tecla porque vivo en esa zona y la verdad es interesante ver cómo el CAM apoya a la policía aún en la zona rural. Y tienen bastante control del tema. Entonces, no solo el ejército tiene que estar apoyando a la policía, tiene que estarlo apoyando el CAM y probablemente otras fuerzas. Pero digo, el punto es que para hacerlo permanente, tiene que tener un concepto de prioridad clarísimo. Y a partir de ahí, alinear las estrellas en la lógica de esa prioridad. Bueno, y otro elemento que se discute es
que este tipo de financiamiento debe de estar acorde también a resultados que no solo penden de la autoridad como tal. Aquí no hemos examinado el papel de los jueces, por ejemplo, el sistema judicial. ¿Qué rol juega en todo esto también? Para hablar de efectividad en los planes. Sí, la verdad es que el problema es multicausal. No solamente hay deficiencias en la policía, sino que también en el órgano judicial. Yo soy de los que siempre he dicho que desafortunadamente la PNC no ha logrado consolidar su institucionalidad. Yo veo mucha improvisación, para llamarlo de alguna manera, en la PNC. Imagínense cómo se relevan los mandos de un gobierno a otro. Todos los mandos se van y entran unos nuevos a empezar a ejercitar alguna política, alguna estrategia para poder solucionar los problemas. Esta policía debería tener ya su escalafón bien elaborado, en base a méritos, en base a tiempos de servicio, así como se hace en la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada los mandos están bien calificados y no se andan buscando, digamos, afinidades políticas o ideológicas para hacer los nombramientos, sino que simple y sencillamente se coloca a las personas a las cuales les corresponde por antigüedad estar en esos puestos. Entonces, esa misma lógica y ese mismo funcionamiento quisiera ver yo en la PNC. Desafortunadamente en la PNC ya sabemos cuál es su origen, cuál es la penetración ideológica que hay allí, y eso no le ha permitido a la PNC ser una fuerza policial mucho más efectiva y mucho más sólida, más coherente con los problemas nacionales. El tema de la depuración en ambos lados no debe de ser, digamos, un hecho aislado, entonces, en este objetivo que se busca de mejorar la seguridad en el país. No, yo considero que ha llegado el momento de hacer un análisis y un estudio profundo de la organización y el funcionamiento de la PNC y ver qué áreas están deficitarias y qué áreas se pueden mejorar en beneficio del cumplimiento de la misión. Es decir, esa medicina amarga debe de abarcar otros, ¿no? Como decía el presidente. Pero fíjense que ya está la institucionalidad, lo que pasa es que no se ha querido usar. Yo creo que la gran oportunidad del nuevo ministro de Seguridad Pública es utilizar un mecanismo que le llaman la Comisión de Ética de la Policía. La Comisión de Ética se puso en la ley de la policía con un único propósito: que cumpliera un rol diferente de la inspectoría, que la inspectoría ve el caso de los policías bolos, los policías con violencia intrafamiliar, etcétera. Pero el accionar de la policía como un todo en relación a qué tanto cumple las instrucciones del presidente no lo ve nadie. Ese comité se creó para hacer ese tipo de valoración, si los dineros están siendo bien usados, si se están cumpliendo las reglas que el presidente determina, porque el director de la seguridad pública es el presidente. Sí. Entonces, el otro tema fundamental es ver si efectivamente la institucionalidad de la policía se está cumpliendo. Eso hay que hacerlo. No se tiene un mecanismo similar en los jueces, ni se tiene un mecanismo similar en la fiscalía, de quien también hay que hablar bastante. La fiscalía, por ejemplo, es la rótula del sistema, es la relación entre la policía y los jueces. Pero resulta que la fiscalía es la cenicienta de todo esto. La Corte tiene un 6% del presupuesto por constitución y la policía tiene quizás más del 6% por decisión. Pero la fiscalía se queda en medio con una necesidad de recursos inmensa y ni el sector justicia se lo da, ni la policía se lo da. Yo creo que hay que revisar el tema de fiscalía también. Para no poder caer en ese desequilibrio, ¿no?, de presupuesto, que también es un factor que impacta seguramente de forma negativa cuando se trata de lograr los objetivos. Bueno, el tiempo se nos terminó. Quiero agradecerles, general, gracias también, doctor, por habernos acompañado esta mañana de día lunes y poder de alguna manera comprender mejor este esfuerzo que las autoridades están haciendo para controlar la violencia en el país, la implementación de este plan por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, y que desde luego pues sienta sobre la base y la esperanza y la expectativa de la población y de todos aquellos que amamos el país,
para lograr esa tan anhelada paz en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa y regresamos desde luego con otro tema para que usted continúe con nosotros y nuestra señal. Vamos a hablar con el sector industrial sobre el tema tecnológico en el país y sobre todo mucha información en cuanto a innovación tecnológica. Vamos a la pausa y regresamos con más. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos de ustedes estar pendientes de nuestra señal. Vamos en nuestra segunda parte del programa a conversar precisamente con la ingeniero Carmiña Moreno. Ella es representante del BID en El Salvador, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la licenciada Carla Domínguez. Ella es la gerente de inteligencia industrial de la ASIA, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto. Bueno, estamos a pocos días de tener este importante evento de innovación industrial. Yo creo que es importante colocarlo en perspectiva para comprender mejor qué busca y cuáles son los alcances que se tiene con este evento. Precisamente para la Asociación Salvadoreña de Industriales y en esta ocasión que también el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha estado acompañando, creemos que El Salvador ya es necesario migrar hacia un ecosistema de innovación que vaya precisamente con las tendencias de la cuarta revolución industrial. El Salvador tiene un sector industrial que representa el 16.2% del Producto Interno Bruto. Son 26 sectores y esto nos deja en una expectativa bastante alarmante porque durante mucho tiempo el sector representó el 23%. Entonces ya ha llegado el momento de hacer un cambio y es lo que estamos invitándole a nuestro sector industrial a que miremos a ello. No es algo fácil y esto no solamente se refiere al hablar de innovación, a hacer un cambio en cuanto a las tecnologías, sino que también a los procesos, a los modelos de negocios. Esto implica incluso hasta la forma de comercialización, a la forma en que se realizan los procesos productivos de algunos productos que el sector ofrece e incluso de los servicios. Dicen que para poder entrar en esa corriente, en esa revolución industrial, digital y que tiene que ver con toda esa transformación, el primero que debe comenzar es la mente de uno, ¿no? Primero comprendiendo mejor el fenómeno. Sí, por supuesto. La cuarta revolución industrial, llamada industria también 4.0, llegó para quedarse. Y definitivamente sí, tenemos que incorporar todos estos principios desde la universidad, desde el colegio, porque ya tenemos que ir adaptándonos a que el mundo digital es el que vamos a tener que convivir en el futuro. Y ese mundo digital es la incorporación de la tecnología y de las nuevas tecnologías en el quehacer de todo. Estamos hablando del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de la impresión 3D, de la nanotecnología. Con lo cual esto definitivamente lo que nos implica a todos es un cambio en la forma como estamos abordando la solución de los problemas. Y no tenemos que ver este tema de la industria 4.0 o la revolución, la cuarta revolución como una amenaza o como un riesgo. Yo creo que lo que tenemos es que verla como una gran oportunidad, pero tenemos que prepararnos y prepararnos a todos los niveles de la sociedad. Estamos hablando las universidades, cómo estamos preparando a los estudiantes, también en los colegios, pero también, como lo decía Carla, en las industrias, cómo estamos preparados para abordar este cambio que ya llegó. Entonces, a muy buena hora y nos alegra mucho que ASI esté a través de estas semanas de la innovación
incorporando y trayendo conocimiento para que sus asociados empiecen a familiarizarse y rompan a lo mejor paradigmas para abordar su trabajo. ¿Qué papel juega el BID en esto? Yo creo que por ahí debía haber comenzado. ¿Qué papel juega el BID en este, digamos, en este nuevo ensayo, entendería yo, de promover este nuevo proyecto? Bueno, nosotros en el banco encontramos y nos identificamos en que el banco debería tener una I también. Y de hecho la tiene como BID, que es la I de la innovación. Y nosotros también hemos venido preparándonos. De hecho, creamos una nueva división que se llama la División de Competitividad y de Innovación. Justamente el jefe de la División de Innovación va a venir a acompañar esta semana, va a tener una presentación que se llama Los retos y oportunidades de la industria en la transformación digital. Y nosotros realmente como Banco de Desarrollo tenemos que estar ahí porque sabemos que nuestros socios, que son los países y por supuesto lo que mueven los países, tienen que estar en esta onda y estamos para acompañarlos, para acompañar el desarrollo de los ecosistemas de innovación, de los ecosistemas de emprendimiento y por eso ya esta es la segunda semana de la innovación en la cual nos hemos sumado a la iniciativa de ASI. Y la verdad nos da mucho gusto y este año, en esta cuarta revolución, también ha sido una revolución para nosotros tratar de acompañarlos en la medida que estamos haciendo una superapuesta. Traemos 4 grandes conferencistas que van a aportar en diferentes ópticas en esta semana. Ok, en todo esto hay un principio. ¿Cómo surge la idea de introducir, digamos, este enfoque sabiendo de que en el país tenemos, como, sí, la necesidad de establecer cambios, pero sabemos también que hay muchos obstáculos y a veces los obstáculos uno se los crea más en la mente que a lo mejor existan en el campo? Y precisamente porque nosotros creemos que es el momento oportuno, como bien decía Carmiña, creemos que es el momento en el que el sector industrial puede dejar definitivamente un legado para el país. Estamos en la posición 104 entre 126 economías en el índice mundial de innovación. Y hay un dato que sí nos entristece, es que el 16.6% de los hogares de nuestro país tienen acceso a internet o a un correo electrónico, cuando ahora todo es a través de las plataformas, ¿verdad? Nosotros creemos que es el momento, ¿verdad? Como sector industrial y como Asociación Salvadoreña de Industriales, es el momento de llevar estos cambios, sobre todo cuando sabemos que el sector tiene un aporte a las exportaciones del 97%, son más de 5.727 millones de dólares lo que representan exportaciones, pero tenemos que agregarle algo más a lo que estamos ofreciendo al mundo. Un dato que nos llamó mucho la atención al cierre del 2018 es que dentro de las 3 principales empresas exportadoras de El Salvador, la tercera empresa es una dedicada a la fabricación de electrónicos, cuando por mucho tiempo ese 25% de las exportaciones estuvo distribuida en una triada textilera. Entonces definitivamente estamos viendo que está cambiando la estructura productiva de El Salvador y es lo que queremos reforzar. Tenemos ya un distrito tecnológico en la zona del Escalón, donde hay jóvenes startups con aplicaciones muy importantes y de alto desempeño para el sector industrial inclusive. Voy a hacer una pausa comercial, Carmiña. Cuando regresemos, ¿cómo estamos en temas de, si nos comparamos con otros rangos de, digamos, de competitividad que existen? Decía, pues bien, Carla, que pues lamentablemente en el índice estamos todavía deficientes, ¿no? ¿Cómo se ve la tecnología sabiendo de que en el país las coberturas y todos esos rangos de capacidad todavía no son muy alentadores? Yo creo que eso es bien importante examinarlo y verlo como esta herramienta puede ser facilitadora de negocios y sobre todo de generar mayores oportunidades de crecimiento industrial, particularmente hablando del rubro. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en este tema muy interesante para comprender mejor en qué consiste esta cuarta revolución industrial o industria 4.0, así se le conoce también, ¿verdad? 4.0, sí, ¿no? Así es. Y sobre todo cuando se trata de hablar de la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo y particularmente de una industria que es muy importante como la que estamos hablando hoy en día. Decía Carmiña Moreno, representante del BID, ¿qué capacidad comparativa tenemos nosotros respecto a otros mercados, a otras sociedades o a otros países como tal, ¿no? Bueno, yo creo que deberíamos considerar este marco que son los índices de competitividad, y justamente El Salvador está en la posición 98 de 137 en el índice de competitividad. Esto nos da más o menos una idea de los retos que el país tiene. Ya lo decía Carla también, en el índice de innovación estamos realmente en la posición 104 de 126. También ahí la brecha es importante. Y en lo que tiene que ver con gobierno electrónico, que es otra de las formas como trabajamos el tema digital y los servicios y acercarnos al ciudadano utilizando las tecnologías, pues estamos en la posición 100 de 193. ¿Eso qué nos implica? Eso nos implica que hay varios retos y justamente hemos estado reflexionando de, bueno, qué quisiéramos de El Salvador en el año 2024 para tener verdaderamente un Salvador digital. Y hemos encontrado que tenemos que esforzarnos o trabajar más o menos en 4 líneas. Uno definitivamente es el desarrollo del talento humano, porque sin el recurso pues no vamos a poder mover toda esta máquina, a pesar de que dicen que la cuarta revolución le quitará espacios a la gente porque vendrán los robots. Yo creo que todavía aquí en El Salvador hay mucho trabajo por hacer. El otro tema es justamente el acceso a la conectividad. Si vamos a mover una agenda digital, el gran reto que tenemos es definitivamente conectar las personas, pero también conectar las empresas y conectar el gobierno y sus diferentes entidades en las diferentes canales para ofrecer sus servicios. Pero también yo creo que es importante trabajar y fortalecer las instituciones dedicadas al apoyo a la innovación y a la transformación digital, tanto pública como privada. Ampliar las oportunidades productivas al sector privado. Y por supuesto, transversal a todo esto, tenemos que trabajar un tema de ciberseguridad, porque vamos a estar conectados y necesitamos desarrollar toda una política de ciberseguridad para asegurarnos que todo este mundo de datos que vamos a manejar en la nube, utilizando todas estas nuevas formas de manejo de Big Data, será seguro. Y ahí yo creo que vienen, digamos, los grandes retos. Estamos muy contentos e ilusionados como banco que el gobierno pues ha definido una nueva Secretaría de Innovación. Esto nos da a nosotros, digamos, una pista de la prioridad que va a tener este tema en el gobierno, porque va a ser a un nivel alto, una secretaría, y por supuesto también muy entusiasmados para trabajar con las nuevas autoridades en este tema. Creo que hay una agenda muy interesante. Debemos, por supuesto, coordinar e incluir a muchos agentes en este diálogo. Pero yo repito, una de las cosas más importantes es que todo este mundo se podrá mover si tenemos la autopista para moverla. Y la autopista para moverla es la conectividad. Todavía tenemos un espacio y una oportunidad enorme en el país para ampliar esta conectividad. Incluso ya no estamos hablando de la 4G, sino de la 5G. Todo este tema del bono digital, hay que trabajarlo. El espectro no está entregado y creo que esta es una muy bonita oportunidad que tiene el país para avanzar en todos estos trenes simultáneamente, para lograr que ojalá en el 2024 estos indicadores que les he mencionado ya no lleven a unas posiciones que, digamos, El Salvador cambió. Bueno, tenemos que romper ciertos mitos en esto, ¿verdad? Y yo creo que usted mencionaba algo que me llama muchísimo la atención,
en el sentido de formularme la pregunta o de formulárselas a ustedes, ¿debemos temerle a esta corriente, a esta tendencia? Porque hay muchos aspectos que rodean, digamos, ese temor, sobre todo cuando se trata de suplantar el papel del hombre por lo artificial, ¿verdad? Realmente creo que es una oportunidad, Ernesto, porque si es cierto, hay cifras que dicen que se pueden eliminar 75 millones de perfiles de trabajo, pero eso va a traer una creación de 133 millones de perfiles nuevos. De pronto ya vamos a necesitar pilotos de drones, que en efecto ya lo estamos viendo, pues, sobre todo en el sector agroindustrial, donde es más eficiente conseguir un dron que contratar un helicóptero para el sistema de riego. Eso por poner un ejemplo. Pero creo que lo más fundamental es apostarle a la educación. Esto porque incluso según las cifras disponibles, el 49.1% de los jóvenes entre 18 a 29 años no han terminado la educación media, cuando el mundo está demandando una mano de obra de alta calidad. Y estos jóvenes tienen la probabilidad más alta de caer en pobreza. Entonces, definitivamente, como decía Carmiña, tenemos que trabajar en conjunto. Precisamente es uno de los esfuerzos que ASI, no solo con ASI Innovation Week, sino que ya como parte de la agenda de la gremial, estamos trabajando. Estamos trabajando también en la creación de un comité de innovación donde vamos a estar involucrados varios actores, no solo empresarios, sino que actores como el BID, y esperamos también que el gobierno se sume. Nosotros incluso tuvimos la oportunidad de hablar en su momento con los 4 candidatos presidenciales y obviamente con el presidente Bukele, y se le presentó que necesitamos una política industrial que sea integral, que nos permita crear un espacio para la innovación, apoyar el emprendimiento y transitar de la industria tradicional a la industria 4.0. De hecho, nosotros creemos que las políticas públicas son fundamentales para fortalecer estos temas. Tenemos incluso ya una ley de firma electrónica que se aprobó en el año 2015, pero no hay ejecución. Bien decía Carmiña, necesitamos un plan, una estrategia digital con líneas claras, objetivos fijos, ¿verdad? Y que eso permita la creación de normativas sólidas. Actualmente la Asamblea Legislativa está en estudio de un proyecto de comercio electrónico, pero hay que integrar todos esos papeles para que de verdad podamos crear un ecosistema. Todo eso es una revolución mental, ¿no? Que nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que como país tenemos? Ya ustedes más o menos mencionan que se parte casi de cero, ¿no? Exactamente. O todavía creemos que hemos avanzado estamos, en eso. realmente estamos aprendiendo, aquí todos Sí, estamos yo aprendiendo. creo que es importante comenzar primero a sincerarnos en esa materia, ¿no? Bueno, yo pudiera aportar que hace unos días estuvimos haciendo un diagnóstico en dónde estamos en el ecosistema de innovación aquí en el país. Y realmente tuvimos unos diálogos muy participativos y ya tenemos una línea base que por lo menos nos indica dónde estamos. También hay un referente de dónde quisiéramos estar. Entonces yo creo que lo que ahora ocupa es justamente pasar del diagnóstico para mirar las acciones que tenemos que hacer. Yo reitero que El Salvador está en una excelente oportunidad porque existe el interés, yo veo el interés en diferentes lados, ¿no? El interés en las gremiales, el interés en los emprendedores, pero necesitamos que este liderazgo que se requiere realmente se ejerza y que todas estas piezas las pongamos ya a articular y a trabajar con esta estrategia, con un plan y que vayamos monitoreando y se vayan dando, digamos, los recursos. ¿Y los recursos a qué me refiero? Definitivamente yo sí hago una invitación vehemente al sector educativo. El sector educativo tiene que hacer un cambio. El otro día yo en una labor de mentoría que hago a veces los fines de semana, estoy ayudando a una niña a definir qué quiere en su futuro. Entonces uno de los temas que, bueno, yo quiero, y me entré yo misma a mirar las mallas curriculares de algunas carreras que son carreras importantísimas para acompañar este mundo digital, y los diseños de las mallas curriculares son del año 1993. Pues esto realmente amerita una revisión de fondo de qué es lo que estamos entregando en las universidades. Y si en las universidades no estamos abriéndole el espacio
y preparando a los chicos que están haciendo una inversión de 5 años en una carrera. Realmente ahí es donde yo reitero que tienen necesariamente que subirse a este tren y acompañar este cambio que el país necesita. Yo creo que, reitero, El Salvador ya ha mostrado los potenciales y las potencialidades. Hace poco tuvimos un evento en Chile donde estábamos premiando a innovadores y aquí hubo ganadores en ese concurso salvadoreños, que es un grupo muy joven y que está desarrollando unas cosas impresionantes. Hemos estado acompañando el desarrollo que decía Carla en la parte alta del escalón. Yo creo que se está generando un movimiento y lo que tenemos que acompañarlos y ayudarlos para que esos esfuerzos no sean un esfuerzo aislado, sino que se conviertan verdaderamente en una política pública. Usted hablaba, Carmiña, de un tren, ¿no? No podemos nosotros ni verlo pasar y tenemos que subirnos, ¿no? Ajá. China, sin menospreciar, creo, a otros países, es un país de mucha tecnología, ¿no? Y aquí hay una discusión con relación al tema de las relaciones con China popular, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes con relación a ese tema? ¿No debemos dejarlo a un lado, ese mercado? No, es un reto. Todo viene casi de China, ¿no? definitivamente. Voy a hacer una pausa, me la están pidiendo y regresamos un poco con ese tema y otros aspectos relacionados con el evento que en sí. Me gustaría que habláramos del evento ya en estos minutos que nos quedan. ¿Cuáles son las 4 ponencias? Creo que son 4 o 5 ponencias. 4. 4, ¿verdad? Para poder destacar los aspectos que ahí se van a abordar. ¿Y para quién está dirigido esto? Yo creo que eso es importante también, ¿no? Sí. Saber para quién está dirigido y quiénes pueden participar de él. Gracias por estar con nosotros. Tú haces esta y tú... Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para comprender mejor este fenómeno de relaciones que podemos tener como país con aquellos que están mucho más avanzados. Ponía el ejemplo del caso de República Popular de China. Todo viene de China en su mayoría, no quiero de alguna manera creer que está ahí todo, pero si la mayoría de la tecnología viene de ahí, ¿no? Sí, y definitivamente creo que uno de los puntos importantes a analizar es cuál es la situación para poder entrar en esta nueva tendencia tecnológica, porque realmente nosotros que carecemos de una política científica, una política dedicada precisamente a la creación de ecosistemas de innovación, las guerras comerciales hoy en día ya no son de productos per se, sino que son guerras tecnológicas. Esa es la situación que estamos viendo con China y Estados Unidos. Ahora, es precisamente por lo que nosotros estamos pidiendo el apoyo para todas estas nuevas startups, que todos estos emprendimientos, incluso el sector industrial está invirtiendo en maquinaria de avanzada tecnología. Hay empresas que incluso nos dicen, sí, el agua, la energía son importantes, pero mi máquina está integrada a un servidor que manda una señal y saca un tipo de producto, por decir una especie de empaque muy, muy interesante. Entonces, necesitamos crear las condiciones. Lo que decía Carmiña precisamente, de apostarle a la educación puede marcar totalmente la diferencia, sobre todo cuando el sector industrial tiene altas exigencias a nivel mundial. Son más de 5.727 millones en exportaciones de parte de la industria, pero tenemos que darle un valor agregado de alta calidad precisamente a los productos del sector, y es que es una cadena. Eso es una de las bondades que tiene cada una de las actividades económicas del país y estamos en el momento de hacer el cambio. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la revolución industrial y la innovación como tal? Yo creo que es importante comenzar también ahí un poco para luego entrar en detalle de lo que vamos a tener en este evento programado para los primeros días de julio, ¿no? Sí, por supuesto, la innovación digamos, es uno de los elementos que tiene y que se suma, pero realmente la industria 4.0 se basa en el uso de la tecnología
en el uso de la tecnología y que esa tecnología también tiene elementos del mundo digital. El gran soporte de la industria 4.0 realmente es la transformación digital. Y en eso, por supuesto, está la innovación. Entonces, realmente es un elemento de la industria 4.0. Pero sin innovación no vamos a poder hacer la industria 4.0, porque con la innovación es que vamos a empezar a integrar datos, vamos a integrar el Internet de las cosas, hacer el gran manejo de la gran información, de la información en la nube, de hacer el manejo inteligente de toda esta información que está disponible. Integrando toda esta tecnología es que se genera la industria 4.0. ¿A qué nos va a llevar todo esto en el evento? Son cuatro temas los que se van a abordar, ¿no? Son cuatro, 5 días, 5 ¿eh? días y precisamente como decía Carmiña, es porque el ecosistema de innovación involucra todo. Generalmente se tiende a confundir que si hablamos de emprendimiento es lo mismo que hablar de innovación. Sin embargo, eso es parte de todo un mismo hilo conductor. Vamos a iniciar precisamente con un foro de emprendimiento industrial donde va a estar acompañándonos Gonzalo Rivas, jefe de la División de Tecnología y Competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo, y luego vamos a tener un foro precisamente para darle mentorías a esos jóvenes emprendedores que están apostándoles al tema digital. El segundo día vamos con el foro de innovación, el 2 de julio, donde vamos a hablar de todo el sistema para implementar dentro de las organizaciones integrados a la transformación digital en los modelos de negocio. Porque eso es uno de los componentes que hay que entender, que no solo se requiere la maquinaria, es por qué voy a comprar esa tecnología, por qué voy a adquirir ciertas plataformas. Va ad hoc a lo que necesita mi empresa, son de los aspectos que se van a ver en este día. El día 3 es un trabajo que tenemos con las universidades, que es el Foro de Innovación Educativa, donde vamos a estar con ellos, con todo el sector académico, hablando de cuáles deben de ser las herramientas, porque incluso esto involucra, Ernesto, el tema de la infraestructura. Hasta la infraestructura, los laboratorios, las aulas virtuales, la educación en línea es sumamente básica. Y terminamos el 4 y 5 de julio ya meramente con el tema de la producción, ya con la gestión de la producción en la industria 4.0, entrando ya a la manufactura digital, la ciberseguridad, el business intelligence, ¿verdad? Cómo puede ser una herramienta para la identificación de preferencias de los consumidores, también la gestión de la producción en la 4.0, el futuro del trabajo y vamos a hablar un poco de la quinta revolución industrial. ¿Para quiénes está dirigido este evento? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes? Aquí vamos a tener a comunidades de desarrolladores de software, vamos a tener también al sector público, a las universidades, a las instituciones académicas que están vinculadas con el tema, a los gerentes generales de empresas industriales, mandos altos de finanzas, marketing, gestores de innovación, aquellos que están encargados de proyectos, porque esto involucra todo el ecosistema dentro de las organizaciones. Si desde el presidente se casa con estos temas, la organización de verdad puede florecer y es lo que nosotros queremos promover dentro del sector. Y por eso es que yo creo que hay mucha expectativa ahora con esta Secretaría de Innovación, que es la que maneja nuestro buen amigo Luis Rodríguez, ¿no? Entiendo que es el señor Vladimir Handal, pero también Luis Rodríguez está dentro de esa misma corriente de poder implementar proyectos innovadores, ¿no? Y eso es de positivo, desarrollo. es positivo para nosotros porque vemos que entonces hay una oportunidad. Nosotros estamos abiertos a trabajar, definitivamente durante mucho tiempo la ASE ha trabajado con cualquier gobierno, claro, ¿verdad? Y esa no es la excepción, sobre todo cuando estamos en un momento donde necesitamos sacar adelante al país. Tenemos la oportunidad de entrar en esa nueva corriente, si no, nos va a arrastrar la corriente, siempre, ¿no? Sí. ¿Será así? Sí. Tenemos que hacer parte del cambio, o si no el cambio nos cambiará. Entonces es mejor estar preparado. Preparado. ¿Estamos hablando en términos de números de dinero para esto? ¿Se requiere de mucho para esto? ¿Para entrar en esa corriente y prepararnos como país? Bueno, si nosotros integramos las diferentes pilares y estrategias, yo creo que, y todos sumamos, realmente no estamos hablando de grandes dineros, y realmente todo dentro de lo que nos corresponde aportamos, ¿sí?
Yo creo que aquí lo más importante es que se tome la decisión y se den las condiciones para el trabajo. De hecho, aquí existe por ley un Consejo Nacional de Innovación y la verdad es un espacio que no ha sido un espacio vivo. Yo creo que ahí es la oportunidad para retomar estos espacios y moverlos y hacer que todos, a la final, si todos asumimos el cambio dentro de las trincheras que cada uno tenemos, yo creo que va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, en lo que tiene que ser la conectividad, yo creo que le decía, tomar una decisión de estar entregando las bandas que no se han entregado en el espectro. Eso es un tema urgente, hay que hacer las ampliaciones para que se conecte, porque si no le estamos dando las condiciones, esto se va a quedar realmente en una retórica, porque se va a avanzar por parte del sector privado, pero no va a haber la infraestructura para hacer el intercambio de la información, que esto precisamente lo que se trata es de mover mucha información, ¿sí? Así que sí, hay que hacer inversiones, indudablemente, pero yo no creo que las inversiones sean imposibles de realizar. De gran magnitud. Sobre todo porque mucha de la inversión que se va a requerir va a ser inversión que tiene que mover el sector privado. Por eso, de alguna manera, nosotros vemos y aplaudimos realmente el liderazgo que está tomando ASI en este tema, porque ya mostraba Carla los datos, este es un sector real, y los empresarios están dispuestos, pero también el Estado tiene que dar las condiciones para que estos temas se muevan, los marcos normativos que sean pertinentes, que sean los adecuados, y en esto yo creo que todavía hay un trabajo por hacer. Pero eso es tema de organizar grupos de trabajo, yo creo que existe la experiencia aquí en el país y bueno, lo que hay es que monitorear y liderar este cambio, ¿no? Bueno, qué mejor momento para aprovechar y hacer la invitación a quienes se interesen por este evento, Carla. No, precisamente los esperamos en el Hotel Crown Plaza del 1 al 5 de julio, Salón Mesoamérica. Hay diferentes modalidades para poder estar presentes. Nos pueden llamar al 2267-9200 y al 2267-9248. Precisamente nosotros estamos emocionados y agradecemos a nuestros socios estratégicos, entre los cuales se encuentra el BID, porque vamos a tener especialistas de alto nivel e invitamos a todos no solo a sumarse a la Semana de la Innovación, sino que empecemos a adoptar esta cultura, porque es un tema del cual nadie queda excluido. Claro, ideas transformadoras y empresas que están evolucionando a través de la innovación, así es, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo quisiera invitarlos también. Estamos trayendo a 3 grandes ponentes. El primero que mencionábamos es Gonzalo Rivas, que es el jefe de la División de Innovación, Competitividad en el banco, y hablará de los retos y oportunidades de la industria en la transformación digital. Estamos trayendo Laboratoria, que a mí me encantaría que Laboratoria tenga realmente una sede acá. Laboratoria vienen de Perú, pero ya están en Chile, también están en otros países y hablarán del tema de cómo será el sistema educativo y en el futuro. Y también vienen de la Ruta N Medellín. Estamos trayendo cómo Medellín ha hecho el cambio importante y estará hablando Marcela Embus y las reflexiones de la industria 4.0 e incluso ya hablando de la quinta revolución industrial. Interesante, vamos a estar muy a la expectativa de poder conocer en detalle y por supuesto si tenemos la oportunidad de conversar con ellos ponentes y entrarle más en detalle de este tema que despierta mucho el interés porque es a eso donde vamos, ¿verdad? Sí, así es. A la innovación. Más temprano que tarde eso nos llega y ahí estamos desde luego ya preparándonos. Gracias, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Carmiña. Carmiña Moreno y también Carla Domínguez de Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito a que no se pierdan en directo con Ernesto López Radio. Hoy, 6 de la tarde, siempre temas de mucho interés para ustedes. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.